¿Cómo les va, chicos? Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. ¿Se recuerdan que tenemos aquí nuestra planificación que he actualizado en el Moodle? Pues según este tema, pues hoy 25 de febrero nos tocaría trabajar con el tema de esfuerzo plano y deformaciones. Entonces, vamos a marcar aquí esfuerzo plano y deformaciones para el 25 de febrero. Recuerden que ustedes tienen acceso a esta información. Ahí está en el Moodle para que puedan revisarla constantemente. Entonces, trabajemos hoy. A ver, pues, 25 de febrero de 2022 y dijimos que vamos a trabajar deformaciones y esfuerzo plano. Sí. En el Telegram me han estado escribiendo algunos pues con dudas y yo cuando puedo pues les respondo. Entonces si en algún momento tienen dudas con algún ejercicio me mandan fotos, me mandan procedimiento y yo les voy indicando si es correcto o no es correcto. Recuérdense que la comunicación de Telegram es para eso, es una comunicación instantánea. No se aplican si estoy durmiendo algo o estoy en actividad. Si estoy en alguna actividad pues es probable que no les vaya a responder. Pero si estoy en línea pues les respondo, ¿sí? O les responderé lo más pronto que se pueda. A ver, pues, recuérdense que nosotros aprendimos que cuando hay algún esfuerzo o un material sometido a un esfuerzo, pues va a existir una deformación. De eso salía aquel famoso diagrama de esfuerzo-deformación. Y mediante ese diagrama concluíamos de la existencia de lo que se llamaba el esfuerzo, el módulo elástico. Recordarán que el esfuerzo se relaciona con la deformación unitaria mediante esta ecuación, en la que esta es el módulo elástico, esta es la deformación unitaria y este es el esfuerzo normal. Cuando un elemento está sometido a un esfuerzo en una dirección específica, entonces el esfuerzo en X va a definir la deformación unitaria en X multiplicado por el módulo elástico en esa dirección. Para esto, entonces, supónganse lo siguiente. Supónganse que nosotros tenemos aquí un elemento diferencial, un punto en de algún elemento sometido a un conjunto de fuerzas, que tiene, supónganse, un esfuerzo normal en Y, atención, y un esfuerzo normal en X, pues también atención. Cuando este elemento sufra esos esfuerzos, va a deformarse. Por lo tanto, este elemento en el eje X va a incrementar su longitud. Este incremento pues, sería el cambio en el eje X. ¿Sí? O cambio, vamos a ponérselo así mejor, cambio de longitud en el eje X, no la deformación en X. Muchas veces se comprende de manera incorrecta. Recordemos que la deformación unitaria en el eje X me define cuánto fue lo que se deformó en el eje X dividido cuánto medía en esa dirección. ¿Sí? Por eso es que esta expresión es adimensional, porque me define cuánto se deformó en un eje dividido la longitud inicial que tenía. Me define entonces la deformación porcentual. ¿Cuál es el porcentaje de deformación de un material? Entonces, si esto se va a deformar, una distancia dada delta X, en el libro generalmente suele aparecer no de esta manera, sino indicar que aquí esta deformación puede ser dada por la deformación en X, más no comprender lo que es la deformación, sino la deformación unitaria. También tenemos que examinar cuál es el comportamiento en el eje Y debido a este esfuerzo. Sí, ¿verdad? Ahora imaginemos, si nosotros observamos en el esfuerzo Y, ¿qué es lo que está pasando? Pues va a pasar lo mismo. El esfuerzo Y va a hacer que el material se elongue en esa dirección. Hay un elemento más que aprendimos en la deformación que espero que se recuerden, que se conoce como relación de Poisson. ¿Alguien me puede refrescar la memoria y decirme qué es la relación de Poisson? ¿Alguien? Si se recuerda, ¿no? La relación de Poisson intentaba definir cómo un material bidimensional se deforma cuando se aplica una deformación específica en uno de los lados. Por ejemplo, veamos esto. La relación de Poisson, descrita con la letra P, define la deformación unitaria en un eje dividido la deformación unitaria en el otro. ¿A qué se refiere con eso? Pues no sé si ustedes en algún momento han jugado con su borrador.
se han dado cuenta que si ustedes oprimen su borrador de un eje, pues se va a comprimir, pero en los otros dos ejes se va a estirar. De la misma forma, si ustedes lograran estirar el borrador, se darían cuenta que en uno de los ejes se va a comprimir. Debido a esto, entonces, cuando nosotros apliquemos un esfuerzo en el eje X aquí, va a existir una deformación en el eje Y a consecuencia de la deformación en el eje X. Lo mismo va a pasar aquí. Cuando nosotros deformemos esto en el eje Y, ¿sí? Esto se va a estirar, pero la relación de Poisson me dice que esta parte se va a comprimir. Por lo tanto, aquí va a existir un acortamiento debido a la deformación en el eje, Y. ¿Estamos? Entonces, la relación de Poisson me dice cómo se relaciona la deformación en un lado cuando se está deformando en el otro lado. Esta relación de Poisson es propia de cada material. Dependiendo del material que nosotros estemos estudiando, así va a ser la deformación en un eje debido a la deformación que está ocurriendo en otro eje. ¿Sí? Muy bien. Entonces, analicemos. Si yo quiero examinar cuánto se ha deformado en el eje X, tengo que decir que eso va a ser pues, la deformación en el eje X, ¿sí? Que la puedo calcular en relación con los esfuerzos mediante esta ecuación. Y se me olvidó despejarla, el esfuerzo, la deformación en el X estaría dada por el esfuerzo en X dividido el módulo de elasticidad. Entonces yo podría escribir aquí que su deformación en el eje X va a estar dado por el esfuerzo en X dividido el módulo de elasticidad, pero ya vimos que si este material, si existe un esfuerzo en Y, este material o este elemento se está cortando. Entonces tengo que restarle aquí la contribución del esfuerzo en Y al acortamiento en el eje X. ¿Y cómo puedo encontrar eso? Pues eso va a ser fácil porque lo puedo encontrar mediante esta expresión. La deformación en el eje X va a estar dada por la relación de Poisson multiplicado por la deformación unitaria en el eje Y. Pero en el eje Y, pues también podría yo expresar la deformación mediante esta expresión. La deformación en Y estaría dada por deformación en X dividido el módulo elástico. Por lo perdón, en X no. En Y. Por lo tanto, la deformación en el eje X debido a los esfuerzos en el eje Y estarían dadas por la relación de Poisson por el esfuerzo en Y dividido el módulo elástico. Así entonces, la deformación total en el eje X estaría escrita por el esfuerzo en X dividido el módulo elástico menos la relación de Poisson por el esfuerzo en Y dividido el módulo elástico. O lo que me lleva a escribir que la deformación unitaria en el eje X estaría dada por 1 dividido el módulo elástico multiplicado por el esfuerzo en X menos la relación de Poisson por el esfuerzo en Y. ¿Y qué pasaría si el esfuerzo en Y fuera de compresión? Bueno, si fuera de compresión, entonces participaría en la deformación a lo largo del eje X. Pero el esfuerzo en Y sería negativo, haciendo que eso sea positivo, y así aumentamos la deformación en el eje X. Si aplicamos estas mismas ideas, pero ahora lo vemos desde el punto de la deformación en Y, aquí me quedaría que la deformación en el eje Y estaría escrita por 1 dividido el módulo elástico por el esfuerzo en Y menos la relación de Poisson por el esfuerzo en X. Si sigo la misma idea, ¿sí? Empiezo a analizar ahora los esfuerzos, las deformaciones en Y. Incluso, cuando nosotros deformamos un material, pues este material se deforma en 3 dimensiones. Si les repito, si ustedes toman su borrador y lo tienen por allí y lo presionan, pues se van a dar cuenta que se va a estirar en 3 ejes. Si ustedes lo priman de forma vertical, pues se va a estirar de forma horizontal y se va a estirar hacia ustedes. Hay una deformación extra. Por lo tanto, las deformaciones que nosotros hagamos aquí también van a afectar el eje tridimensional que no logramos ver. ¿Sí? También va a haber una deformación en el eje Z, a consecuencia de los esfuerzos que están existiendo en el eje X y están existiendo en el eje Y. Si hacemos esto, entonces, el esfuerzo, si suponemos que se está estirando, entonces en el eje Z se va a cortar. Voy a escribir aquí que la deformación en Z va a estar dada por la relación de Poisson por el eje por el esfuerzo en X dividido el módulo elástico, ¿sí? Menos la relación de Poisson por el esfuerzo en Y dividido el módulo elástico. Es decir, eso sería la contribución de la deformación en el eje Z debido al esfuerzo en y esa sería la contribución de la deformación en el eje Z debido al esfuerzo en X. Si simplifico esta ecuación, pues llego a de que la deformación en el eje Z debido a los esfuerzos en X y en Y se puede determinar como la relación de Poisson menos la relación de Poisson dividido el módulo elástico por la suma de los esfuerzos.
en X y en Y. Nuevamente, noten que si uno de estos elementos está en lugar de actuar a tensión, está actuando con presión, pues podría cambiar la deformación. Podría ser que esta empiece a aumentar en vez de disminuir. El signo de negativo me indica que hay una deformación. ¿Estamos bien? Entonces, cuando existen esfuerzos en el eje X y esfuerzos en el eje Y, nosotros podemos encontrar las deformaciones en esos ejes siguiendo esas ecuaciones, incluso en el eje Z. ¿Alguna pregunta de momento? Inge, buenas tardes. Solo si me permite tomar captura completa de la página, por favor. Claro que sí, muy bien. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Vean que hemos examinado únicamente las deformaciones en X o las deformaciones normales, los esfuerzos normales. Pero si existe fuerza cortante, entonces podría existir deformación cortante. Si nosotros tenemos esfuerzos cortantes en este elemento, yo coloco aquí que tengo un esfuerzo cortante en esta dirección, por lo tanto en esta dirección quedarían acá. La deformación cortante haría que este material, exagerando muchísimo, pueda quedar de esta forma. Espero que recuerden que la deformación unitaria cortante lo que me indica es un ángulo que está disminuyendo respecto al ángulo original en un vértice. Si esto era 90 grados y aquí ahora es 89, por ejemplo, estoy diciendo que la deformación cortante ha hecho que este ángulo disminuya 1 grado. La ley de Hooke para el esfuerzo cortante me dice que el esfuerzo cortante XY está dado por el módulo de corte por la deformación unitaria en el eje, en los ejes XY o en el plano XY. Prácticamente la misma de esta. Miren, vamos a ver aquí. Esfuerzo es igual a deformación unitaria por módulo elástico. Aquí sería esfuerzo es igual a deformación por módulo elástico, pero este es el módulo elástico en cortante. Ahora, este módulo elástico cortante se relaciona con el módulo elástico normal y la relación de Poisson. Resulta que este módulo cortante se relaciona con el módulo elástico entre E dividido 2 veces 1 más la relación de Poisson. Por lo tanto, yo podría escribir aquí que la deformación en cortante estaría dado por el esfuerzo en cortante dividido el módulo cortante, que finalmente, si simplificamos, pues me quedaría como 2 veces 1 más la relación de Poisson por el esfuerzo cortante XY dividido el módulo elástico del material. Esto me permite entonces encontrar las deformaciones unitarias cortantes en un material sometido a esfuerzo plano. ¿Estamos bien de momento? ¿Alguna pregunta? Vean que estoy tratando de mostrarles poco a poco. Hay algunas ecuaciones que pues, posiblemente se les haya olvidado. Yo recuerdo que la relación de Poisson pues, no se trabaja mucho, se trabaja muy poco en resistencia de materiales 1, y pues por eso ha sido posible que se les haya olvidado. ¿Estamos? Apliquemos entonces estas ecuaciones. Vamos a intentar determinar cómo se deforman los materiales, cómo se deforman los objetos cuando nosotros le asignamos un conjunto de esfuerzos dado. Entonces, pues veamos el primer ejemplo aplicado a este conjunto de ecuaciones que acabamos de aprender. Bueno. Antes de que se me olvide, perdón. Antes del ejemplo. Tenemos que hacer algo todavía. Noten que aquí tengo las deformaciones en el eje X y en el eje Y en términos de los esfuerzos que se aplican en un elemento. Pero, ¿qué pasaría si yo quiero lo contrario? ¿Qué pasa si yo quiero determinar los esfuerzos en X y Y dadas las deformaciones? Pues como aquí tengo dos ecuaciones que involucran dos incógnitas, pues lo único que tengo que hacer es despejar. Pues vamos a hacer ese tratamiento antes del ejercicio. Perdón que se me haya olvidado eso. Tuve aquí un lapsus. Tenemos que la deformación en el eje X, la deformación unitaria, recuerden, está dada por el inverso del módulo elástico por el esfuerzo en X menos
la relación de Poisson por el esfuerzo en Y. Y la deformación en Y está dada por el recíproco del módulo elástico por el esfuerzo en Y menos Poisson por esfuerzo en X. Vamos a intentar encontrar entonces expresiones que definan el esfuerzo en X y esfuerzo en Y. Entonces voy a despejar el esfuerzo en Y de una de estas ecuaciones. Por ejemplo, voy a despejar aquí el esfuerzo en Y, que está bien fácil. Entonces me quedaría, observen, esto pasa a multiplicar y esto pasa a sumar. Por lo tanto, me quedaría aquí módulo elástico por deformación en Y más relación de Poisson por esfuerzo en X es igual al esfuerzo en Y. Ahí despejé. ¿Y qué voy a hacer? Pues lo voy a sustituir aquí. De tal forma entonces que me quedaría que el esfuerzo en X va a ser igual a 1 dividido el módulo elástico por el esfuerzo en X menos la relación de Poisson por el esfuerzo en Y, que ya la podemos describir en términos del esfuerzo en X. Que me quedaría módulo elástico por deformación en el eje Y más relación de Poisson por esfuerzo en X. Operemos y simplifiquemos. Aquí me quedaría entonces que la deformación en el eje X estaría dada, o bueno, si pasamos el módulo elástico a multiplicar para que sea un poco más sencillo el manejo de las variables, me quedaría esfuerzo en X menos módulo elástico por esfuerzo en Y por B menos P, que es la relación de Poisson, al cuadrado por el esfuerzo en X. Como lo que quiero despejar es el esfuerzo en X, ¿no? Por lo tanto, pasemos esta expresión al otro lado a sumar. Me quedaría entonces aquí deformación en X por E más módulo elástico por deformación en Y por cortante igual al esfuerzo en X menos relación de Poisson al cuadrado por esfuerzo en X. Lo que me lleva entonces a escribir finalmente que el esfuerzo en X sería, si sacamos un factor común aquí, módulo elástico multiplicado por deformación en el eje X más la relación de Poisson por la deformación en el eje Y, dividido 1 menos el cuadrado de la relación de Poisson. Esto entonces ahora me describe el valor del esfuerzo en X en términos de las deformaciones. Si yo aplico la misma ecuación para el esfuerzo en Y, pues ustedes lo pueden hacer por ahí, se darán cuenta que me queda el módulo elástico multiplicado por la deformación en Y más la relación de Poisson por el esfuerzo en X, la deformación en X, perdón, dividido 1 menos B cuadrado. Así entonces tenemos un conjunto de ecuaciones que me definen las deformaciones para poder calcular los esfuerzos. ¿Y para qué me sirve esto? Porque las deformaciones son fácilmente medibles. Existen unos instrumentos que se llaman deformímetros, en el que nosotros podemos colocar un elemento sometido a esfuerzos y mediante las deformaciones que existen en él, podemos calcular los esfuerzos que están ocurriendo en un punto y poder determinar con esto los esfuerzos principales, cortantes o normales en algún elemento y poder ver si los materiales están siendo los óptimos para diseñar ese elemento, que puede ser una viga, una barra de torsión, lo que sea. ¿Estamos? Muy bien, ahora sí. Disculpen por este lapso, se me había olvidado este par de ecuaciones que nos va a servir mucho para algunos ejercicios que vamos a resolver. Entonces, pues veamos ahora sí nuestro ejemplo número 1. Dice el problema así. Una placa rectangular de acero con un espesor de 0.25 pulgadas está sometida a esfuerzos normales, esfuerzo en X y esfuerzo Y, como se muestra en la figura. En la placa se colocan deformímetros A y B, orientados en las direcciones X y Y respectivamente. Las lecturas de los deformímetros dan deformaciones unitarias normales de 0.0010 en alargamiento. Y ven que es negativo porque se está acortando. Así como el esfuerzo, ¿no? Si los esfuerzos son de compresión, pues es un esfuerzo negativo. Sabiendo que el módulo elástico es de 30 por 10 a la 6 PSI y el módulo y la relación de Poisson es 0.3, determine los esfuerzos X y el cambio delta T en el espesor de la placa. El cambio delta T, imagínense ustedes. Bueno, empecemos entonces utilizando las ecuaciones que desarrollamos en la parte anterior.
para determinar los esfuerzos. Los esfuerzos, entonces, o el esfuerzo en el eje X, dijimos que había quedado, vamos a ver, módulo elástico por deformación en X más relación de Poisson por deformación en Y dividido 1 menos B cuadrado, que es la relación de Poisson. Entonces me queda módulo elástico por deformación en el eje X más la relación de Poisson por la deformación en el eje Y dividido 1 menos la relación de Poisson al cuadrado. Si ingresamos datos, de acuerdo a la información que el problema está dando, que dice que el módulo elástico es de 30 por 10 a la 6 PSI, la deformación en X es de 0.001, la deformación en Y es de 0 menos 0.007 y la relación de Poisson es de 0.3. La relación de Poisson es adimensional porque me define cuántos se incrementa la longitud de un lado y cuánto se incrementa en el otro lado, ¿no? O cuánto se está cortando en el otro lado. Por lo tanto, si simplemente reemplazamos datos en esta ecuación, me quedaría 30 por 10 a la 6 por la deformación en X, que es 0.001, por la relación, más la relación de Poisson, que es 0.3, por la deformación en Y, que es menos 0.007, y todo eso dividido entre 1 menos 0.3, que es la relación de Poisson al cuadrado. Y me define, vean, que el esfuerzo en X, en lugar de ser a tensión, pues es a compresión. Y es de menos 36.3 por 10 a la 3 PSI. Calculamos ahora entonces el esfuerzo en Y. El esfuerzo en Y se calcula como el módulo elástico multiplicado por la deformación en Y más la relación de Poisson por la deformación en el eje X. Todo esto dividido entre 1 menos P al cuadrado. Entonces, pues lo único que va a cambiar aquí es con quién se está multiplicando la relación de Poisson. Entonces, menos 0.007 más 0.3 por 0.001. Y aquí me queda, pues, también en compresión, vean, el esfuerzo, de menos 22.220.9 por 10 a la 3 PSI. Ahí tengo entonces los esfuerzos normales que se están aplicando, no en tensión, sino los dos en compresión, porque están haciendo que los materiales se compriman y se alarguen en un lado. ¿Sí? Entonces ahí ya tengo yo los esfuerzos en el eje X y esfuerzos en el eje Y. Ahora, el problema me pide el cambio en delta T, en el espesor. Bueno, como este es el eje X y este es el eje Y, pues el espesor está en el eje Z, ¿no? Y vimos cómo los esfuerzos en X y en Y pues, también afectan la deformación en el eje extra. Vimos, ¿sí?, que la deformación en el eje Z está dada por esta expresión. El negativo de la relación entre Poisson y módulo elástico por la suma de los esfuerzos en X y Y. Esto me permite entonces encontrar que la deformación en el eje Z sería el negativo de la relación de Poisson, que es 0.3, dividido, vamos a escribir la ecuación y solamente reemplazamos datos, dividido el módulo elástico por la suma de los esfuerzos, que es la suma de los esfuerzos que acabo de encontrar. Observen que los esfuerzos son a compresión. Entonces, si nosotros estamos comprimiendo por aquí y por acá, y por aquí y por acá, pues esperaríamos que el espesor pues se incremente, ¿no? Así como que si nosotros intentáramos apachar o presionar nuestro borrador de dos lados diferentes, pues veríamos cómo se empieza a hinchar, se pone más gordito. Entonces, aquí me quedaría, ya si ingresamos datos a la cálculo, menos la relación de Poisson, que es 0.3, dividido el módulo elástico, que es 30 por 10 a la 6, por los esfuerzos que me acaban de salir, que es de menos 36.3 menos 220.9. Vean que estoy metiendo el por 10 a la 3. Tal vez no. Así. Ahí está. Entonces me queda que la deformación en Z es de 0.00, no, pongámosle potencias de 10 mejor. 2.57 por 10 a la menos 3. Adimensional. Bueno, esa es la deformación unitaria. ¿Y cómo puedo saber pues cuánto se incrementó el espesor? Porque recordemos que
la deformación en Z me estaría diciendo cuánto se incrementó el espesor, el cambio de longitud en el espesor, dividido lo que es el espesor. Por lo tanto, entonces, el cambio en el espesor está dado por la deformación unitaria en ese eje multiplicado por el espesor. Por lo tanto, delta T sería lo que me acaba de salir multiplicado por el espesor. Y el espesor era de 0.25 pulgadas. Entonces, por 0.25 me da de 643 por 10 a la menos 6 pulgadas. El espesor se ha incrementado casi que nada, ¿no? Y así entonces encontramos lo que el problema requería. Los esfuerzos y el incremento en el espesor debido a los esfuerzos que nosotros estamos aplicando. ¿Me explico, chicos? ¿Se comprende? ¿Alguna pregunta? Miguel, buenas tardes. Buenas tardes. Solo con una pregunta que me surgió ahí. Sí, Aquí en el eje Z solo existe deformación, ¿verdad? No un esfuerzo. O sí existe un esfuerzo. exacto. De acuerdo a lo que tenemos, solamente hay esfuerzos en X y en Y. Si existiera un esfuerzo, entonces a eso se le conoce como un esfuerzo triaxial, porque estamos aplicando un elemento a 3 esfuerzos. Sí, pues gracias, sí. Solo era esa duda que me surgió ahí. Muy bien. Muy bien. Hagamos otro ejemplo. ¿Sí? Aprovechando, fíjense que se me olvidó cargar el ejercicio que tenía que colocar en el Moodle. Pero se los voy a cargar, pero la entrega no va a ser pues para mañana, sino la entrega va a ser para el lunes. Entonces, pues van a tener todo el fin de semana para hacerlo. Yo voy a tratar de cargarlo hoy por la noche, entonces si tienen sábado, si lo quieren hacer sábado, si lo quieren hacer domingo, si lo quieren hacer lunes por la mañana. Pero pues no se les va a olvidar. Que no voy a estar ahorita significa que no signifique que no voy a haber. Sí va a haber, solo que pues por tiempo, ayer tuve examen y tengo muchos cursos ahora, no lo pude cargar, pero les comento que va a aparecer por ahí ya más noche. Entonces, miremos. Dice este problema. Un elemento en esfuerzo plano está sometido a los esfuerzos este y esto. Consulte la figura. El material es aluminio con módulo de elasticidad de 10.000 KSI, o sea, 10.000 por 10 a la 3 PSI. Y relación de Poisson de 0.33. Determina las siguientes cantidades. Las deformaciones unitarias para un elemento orientado en un ángulo de 30 grados. Las deformaciones unitarias para un ángulo de 30 grados. Las deformaciones unitarias principales. O sea, pues cuánto es lo más que se puede deformar, ¿no? Y las deformaciones unitarias por cortante. Muestre los resultados en bosquejos de elementos orientados de manera apropiada. Muy bien, ¿qué me están pidiendo aquí? Pues de lo que acabamos de ver, nosotros vimos que si un elemento está sometido a esfuerzos, pues se va a deformar. Y de lo que hemos aprendido, si los esfuerzos se pueden orientar, entonces las deformaciones también se pueden orientar. Entonces, si me piden una deformación en un ángulo específico, yo debo de encontrar los esfuerzos en ese ángulo específico y saber cuánto se está deformando en ese eje. Y así, si existen deformaciones principales, es decir, esfuerzos principales, generarán también entonces deformaciones principales. Si hay esfuerzos máximos que se ocurren, entonces nosotros también podremos encontrar deformaciones máximas. Y si hay una deformación cortante, un esfuerzo cortante máximo, pues también esperamos que exista una deformación cortante máxima. Entonces, pues vamos a encontrar los esfuerzos en los ángulos que el problema me pide y con esos esfuerzos vamos a poder determinar cuáles son las deformaciones en esos ejes específicos. Entonces, lo primero que tenemos que encontrar es las deformaciones unitarias para un elemento orientado en un ángulo de 30 grados. Para eso, entonces, calculo los esfuerzos y finalmente calculo las deformaciones. Como es más simple si trabajamos esto con el círculo de Moore, pues lo voy a trabajar con el círculo de Moore porque es más rápido, más simple y más visual. Entonces tenemos aquí un esfuerzo en X. Si ustedes me ayudan, si me confundo, me dicen, ¿verdad? Porque ya vieron que me confundo con los cálculos y todo eso, ¿no?
esfuerzo en X, que es de menos 8400 PSI. 11.000 PSI. 11.000. Y el esfuerzo cortante, que es de menos 1.700 PSI. Entonces, con esto determinemos nuestro esfuerzo promedio. Pues me quedaría de menos 8.400 más 11.000, no 1.100, perdón, dividido entre 2, y me queda de menos 3.650. Menos 3.650. Calculemos el radio. Recordarán que el radio se calcula como la raíz cuadrada del esfuerzo en X menos el esfuerzo en Y, dividido 2 al cuadrado, más el esfuerzo cortante de XY al cuadrado. Entonces, veamos de cuánto es el radio. Me queda, si no estoy equivocado, de 5.045.05. Ahí tenemos entonces el radio y el esfuerzo promedio. Con eso, pues ya podemos determinar nuestro círculo de Moore. Vean que el centro va a quedar en menos 3.650, es decir, en el eje X negativo. Y el radio es de 5.045. Entonces, si ubicamos que cada cuadrito vale 1.000, por ejemplo. Entonces, el esfuerzo promedio menos 3.650. 1.000, 2.000, 3.500, 650, por ahí, ¿no? Entonces, más o menos este sería mi centro. Si el radio vale 5.400, entonces puedo localizar ya los puntos extremos, ¿no? Que serían menos 3.650 más 5.045.05, que me hace quedar en 5.045. Me hace quedar en 1.395. 1.395. Entonces estoy del lado positivo. Si aquí está 1.000, 1.500, 1.250, pues más o menos así algo macho por aquí. Y el otro extremo sería de menos 3.650 menos 5.045.05, que me da de menos 8.000. Cada cuadrito vale 1.000, dijimos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 500, 600 por aquí. Entonces, con esos puntos ya creo que puedo trazar más o menos mi círculo. Pero más o menos, ¿no? Ya ustedes utilicen ahí su compás y todo lo demás. Ahí tenemos el círculo de Moore. Vamos a ubicar el punto, esfuerzo en X, que es menos 8.400 y menos 1.700. Entonces, menos 8.400. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8.600, 8.400. Y como es menos 1.700, entonces el punto quedaría en la parte de arriba. Entonces, así a lo macho. Pues más o menos ese punto sería este. Vean que no estoy usando instrumentos. O sea, no estoy tratando de usar los cuadritos para usar una especie de escala. Por lo tanto, ya tengo aquí el esfuerzo que es de menos 8.400, menos 1.700. Ese es el ángulo en el que θ vale 0. El problema quiere que determinemos las deformaciones, por lo tanto voy a calcular los esfuerzos en un ángulo de 30 grados. Se recuerdan que esto me mide el doble de ángulo, ¿no? Entonces, si quiero trazar un ángulo de 30 grados, pues tengo que ubicar realmente un ángulo de 60. Entonces, pues, si esto es 90, pues más o menos 60 sería así, muy también como que por acá. Entonces, este ángulo de aquí es 60. Por lo tanto, ya puedo empezar a determinar componentes para determinar los esfuerzos en este punto. Pero necesito este ángulo. Como este ángulo es 60, pues puedo determinar este y finalmente este de aquí.
Entonces determinemos este ángulo, que este ángulo está fácil de calcular porque sería la tangente inversa de estos dos datos, ¿no? Recordemos entonces que si esto es el centro del círculo que había quedado en 3650 menos 3650, y este punto es 8640, pues puedo determinar cuánto mide la base de este triángulo, restando únicamente los datos. 8400 menos más 3650. Entonces me queda que este dato es de 4750. 4750. Ahora sí. Si en algún momento me confundo en un cálculo, en una resta o algo, me dicen por favor. Me queda aquí entonces la tangente inversa del opuesto, que es 1700 dividido 4750. Esto me da 19.7, o sea que este ángulo es de 19.7. 19.7. Como el ángulo total es 60, entonces a 60 le resto 19.7 y me queda un ángulo de 40.3. Entonces, más o menos, pues esperaríamos que este ángulo, si no estoy equivocado, sea de 40.3. Esto ya lo hemos visto, ¿no? Entonces solo estamos refrescando la memoria. Yo creo que no me va a dar tiempo de terminarlo. Lo terminaremos entonces la siguiente clase. Con esto puedo entonces calcular los esfuerzos en X y en Y. Observen entonces que el esfuerzo en X va a estar dado por la componente aquí, obviamente más el centro. Entonces sería menos 3650 menos el radio, que era de 5045.05, por el coseno de 40.3. Esto me da entonces un esfuerzo, si no estoy equivocado, de menos 7497 menos 7497.7, ¿cómo? Y calculemos el esfuerzo en Y, que está fácil, que es simplemente el radio, 5045.05 por el seno de 40.3. Y me queda de 3263 positivo, 3263.09. Como ya tengo entonces el esfuerzo en X, ya puedo calcular el esfuerzo en Y. Voy a escribir aquí que el esfuerzo en X para un ángulo de 30 grados es de X1, es de menos 7497.7 PSI. El esfuerzo cortante XY de 3263.09. Y el esfuerzo en Y1, se recuerda que podría ser la suma de los dos promedios menos los dos esfuerzos menos este valor. Como la suma de los esfuerzos sería de menos 8400 más 11000 y le resto lo que me acaba de salir, que es de menos 7497.7 para que me dé un esfuerzo de, si no estoy equivocado, no estoy equivocado pues, porque aquí es 1100, 11000. Ahí está. Es positivo de 197.7 PSI. Y la vamos a dejar aquí por hoy porque no vamos a terminar, se nos fue el tiempo. Con esto entonces ya podríamos determinar las deformaciones que están ocurriendo a ese ángulo específico. Terminaríamos entonces nuestro problema el próximo lunes. Les deseo entonces una buena tarde y que se cuiden mucho. Pasen un buen fin de semana. Nos vemos el lunes, primero Dios.